en cada caso si ese contrato, según los usos del tráfico, ese contrato es o no común, corriente, que sea instrumentado por escrito. Entonces se supera la restricción, pero se mantiene la regla y se mantiene la categoría del contrato formal aprobativo. Yo señalé también que había normas procesales que eran trasladadas al Código de Fondo y me interesa mencionar algunas. Por ejemplo, en lo que hace a la garantía común de los acreedores, ahora tenemos una sección del nuevo código con pocas normas, pero que regula esta problemática de los bienes que integran la garantía común de los acreedores. Y dentro de ese capítulo hay dos normas que son normas que actualmente están en los códigos procesales e incluso en el Código Procesal de Entre Ríos, que adopta en alguna medida el Código Procesal de la Nación y que también están en el Código Procesal de la Nación. El artículo 744 del Código establece los bienes excluidos de la garantía común de los acreedores, lo que se conoce como los bienes inembargables, que nuestras normas procesales lo tienen previsto. Prácticamente es una reproducción ciertamente mejorada del artículo 219 del Código Procesal Civil de la Nación y el equivalente en Entre Ríos del artículo 216. Siempre ambos, tanto en el Código Procesal como en el Código Civil proyectado, hay un último inciso que remite a las exclusiones a la garantía común de los acreedores que puedan estar contenidos en leyes especiales. Por ejemplo, el tema de la inembargabilidad de los sueldos o de los salarios no está contemplado ni en el Código Procesal, obviamente, ni tampoco en esta nueva norma, y entraría a operar estas normas especiales por vía de esta revisión que realiza el Código. Otra norma que es trasladada de la ley procesal es la prioridad del primer embargante. Ustedes saben que la prioridad del primer embargante no es propiamente un privilegio. Se había producido toda una discusión acerca de sus verdaderos alcances respecto a la prioridad del primer embargante, fundamentalmente frente a los embargantes posteriores. Incluso hay sendos plenarios de las cámaras nacionales en sentido contrario respecto a si la prioridad del primer embargante alcanza al monto inscripto registrado o si incluye la totalidad del crédito reclamado en ese juicio. Esto, que estaba regulado en los códigos procesales, ahora pasa a ser parte de la regulación del Código Procesal. La prioridad del primer embargante, en una norma que en alguna medida también reproduce con variantes el 218 del Código Procesal de la Nación y el 214 y 215 del Código de Entre Ríos. Entre Ríos está dividida esa norma única dentro del Código Nacional, regula la prioridad del primer embargante, y no nos olvidemos que el Código también mantiene la solución actual del Código Civil en el sentido de que se pueden disponer de los bienes embargados. El artículo 1009 del Código proyectado determina la posibilidad de disponer de los bienes sujetos a medidas cautelares, cualquier tipo de enajenación. Obviamente que esta enajenación será inoponible al acreedor embargante, y ahí es donde se puede reproducir discusión acerca de cuál es el grado de oponibilidad que genera este embargo. Otra norma otros aspectos en alguna medida procesales o probatorios más que procesales que contiene el Código es respecto al pago. Todo lo vinculado al recibo, la eficacia probatoria del recibo, era una construcción doctrinaria jurisprudencial que no tenía un correlato en el Código Civil vigente. Incluso acerca de la discusión si, como el pago no es un contrato, no se le aplican las reglas probatorias propias de los contratos. El pago sería un acto jurídico y por ende no estaría alcanzado por las restricciones probatorias, entre otras las que ya mencionamos del artículo 1193 de los contratos que superen determinado monto. Ahora el Código trae primero una regla sobre la carga probatoria del pago, que es el proyectado artículo 894. En las obligaciones de dar o hacer, quien invoca el pago debe probarlo.
Esto también es una norma que en realidad está trasladada al Código, pero que ya la jurisprudencia y la doctrina la había interpretado en ese mismo sentido. Las obligaciones de no hacer, en cambio, se invierte la regla y el acreedor que invoca el incumplimiento de una obligación de no hacer, por ejemplo, la obligación de no concurrencia, que es una típica obligación de no hacer, la obligación de no concurrencia, aquí el acreedor que beneficiado con este pacto de no concurrencia en una actividad comercial es el que debe probar el incumplimiento de la obligación de no hacer. Y luego tenemos que en materia de prueba del pago se adopta una regla flexible, el artículo 895, se regula el recibo, se regula la obligatoriedad de otorgar recibo, e incluso algo que también es discutido, la posibilidad de que tiene el deudor de incluir reservas, y el acreedor no debe negarse a que sean incluidos reservas. Y termino con lo vinculado a la prueba de los factores de atribución. Mabel ya explicó la regla esta central que se incorpora y que flexibiliza. Reitero, en materia de factores de atribución tampoco hay grandes novedades porque la prueba del factor de atribución incumbe al actor y la prueba de las circunstancias eximentes incumbe al demandado. Y también hay una norma sobre la prueba del daño, que también es una construcción que ya estaba recibida y receptada sí, pacíficamente por la doctrina y la jurisprudencia, que el damnificado es el que debe probar el daño, con una salvedad que es importante y que también había admitido la jurisprudencia, que es cuando la ley lo presuma o cuando surja notorio de los propios hechos, aquel daño in re ipsa que no necesita, por ende, una actividad probatoria adicional. Muchas gracias. Gracias, doctor Pita. La doctora Silvia Esperanza, del Círculo de Estudios Procesales de Corrientes, y su tema es la acción preventiva, artículo 1711 del anteproyecto del Código Civil. Buenas tardes. Yo la verdad que lo primero que voy a hacer es confesarme ante ustedes. Tengo por costumbre siempre que voy a escribir o tengo que dar una charla sobre un tema de elección, siempre le llamo a quien considero mi papá de corazón, que es el doctor Virgilio Acosta. Y en esta oportunidad no fue la excepción. Entonces levanto el teléfono y le digo: hola Doc, ¿cómo anda? Del otro lado me dice: hola Loquibamba, ¿cómo estás? Es la manera que él me trata. Digo: bien Doc, mire, le llamo porque para las jornadas de Paraná pienso preparar acción preventiva. ¿Qué le parece? La respuesta de él fue: ¿qué embollerete estás por meter, mi hija? Traducido del guaraní al español, me dijo: ¿en qué lío te estás por meter? Y la verdad que después de escuchar a los que me precedieron, digo: cuánta razón tenía, cuánta razón, la sabiduría de los grandes. Y me recuerdo cómo terminó el diálogo de esa conversación telefónica, y él me dijo: mi hija, que Dios te acompañe. Y la verdad que después de todo esto digo: estoy en manos de Dios y voy a hablarle de